su hijo, en ese entonces menor de edad, Francisco Arsenio. El cabo segundo, él cayó después en Campo Jordán en 1933 y cuando Pastora supo que su hijo Arsenio murió en combate, fue hasta Campo Jordán, trajo el cuerpo hasta Fortín Muñoz y ella misma la enterró. Esto es de acuerdo a datos proporcionados por historiadores. Después de la guerra, construyó una choza al lado de la tumba de su hijo, vivió en ese lugar 24 años hasta que la encontraron muerta en enero de 1959. Dice que abrazaba a la cruz de su hijo. Y teniendo en cuenta estos datos, responsables del colectivo cultural de Misiones se unieron con sus padres de Llavero Vivir para gestionar primero el traslado de los restos de madre e hijo desde el Chaco hasta la ciudad de Yabehurí, donde construyeron con ayuda del ejército paraguayo el mausoleo para que la nueva generación conozcan más acerca de estos héroes quienes dieron todo por nuestro país en aquel entonces. Y durante la emotiva ceremonia también se llevó a cabo el acto de juramento de fidelidad a la patria de los nuevos conscriptos del segundo cuerpo de ejército y segunda división de caballería con asiento en San Juan Bautista. Participaron en este evento el ministro de Defensa, el general en situación de retiro Carlos González, el teniente, altos jefes militares, autoridades de Llavero y fuerzas vivas de la comunidad. A propósito, si te parece, podemos compartir parte de lo que del discurso que tuvimos en esta ocasión. Sí, escuchemos. Felicitar a los nuevos soldados juramentados y decirles que es un honor realmente que tienen que valorar muchísimo el haber prestado juramento frente al mausoleo, frente al panteón en el que están las cenizas de una madre ejemplar. Pero para ustedes, tengan en cuenta que se juramentaron en frente a un soldado como ustedes, joven soldado como ustedes, que dio la vida nada más y nada menos que en la guerra del Chaco. Tiene valor de Guarajata durante toda la vida. Y así como respondieron al pedido de juramento del comandante de la agrupación del mayor Martínez. Habla el resultado del compromiso gracias a la Fuerza Armada. Tenemos que honrar, confiar y seguir trabajando juntos nosotros, la sociedad civil, con la Fuerza Armada. Porque si no fuera por ello, esto no hubiera existido. Recurrimos a varias instituciones y no encontramos resultados. Este libro, autora de esta señora Elsa Cana, que se encuentra presente acá, vale mucho para nosotros. No voy a hacer mucha historia, porque lo importante es la realidad. Este monumento que significa la madre y un hijo, para nosotros como paraguayos es tan grande. Tal vez no tenga un valor monetario muy amplio, no será mucho la inversión que se haya hecho, pero el valor patriótico y espiritual como cristiano y como paraguayo es incalculable. Lo único que me queda y resta decir, en nombre, nuevamente insisto, señor ministro y al general Arza, muchísimas gracias como paraguayo.